El actual resumen será con respecto a las propiedades plantas y equipos, los cuales corresponden a un activo no corriente, es decir, aquellos que se mantienen en la entidad por más de un ciclo operacional. Son activos tangibles que pueden ser muebles, es decir, que se pueden mover de su lugar original, o inmuebles que no se pueden mover de su lugar original. Y su definición formal es que son activos usados por la firma, que puede ser tanto para uso administrativo, prestación de servicios o venta de productos y producción. Independiente del activo que definamos, que en este caso es propiedad de planta de equipo, los tres tendrán el mismo proceso contable que se divide en tres partes. El primero, la puesta en marcha del activo. El segundo, el tratamiento contable en sí, que se realiza al finalizar cada periodo contable. Y en tercer lugar, es desmantelamiento. Cada uno de estos, especialmente el 2, es un ciclo que, como mencioné, se repite cada ciclo contable. En primer lugar, la puesta en marcha del activo corresponde a cómo puedo obtener en este caso una propiedad de planta de equipo, que tenemos dos principales opciones. En primer lugar, vamos a tener la adquisición, que corresponde a comprar directamente una propiedad de planta de equipo, y en la segunda opción tengo la construcción, que sería, valga la redundancia, construir este activo. En ambos escenarios es posible poder activar, es decir, incluir en el valor inicial del activo todos aquellos desembolsos que fueron necesarios realizar para poder iniciar la operación del activo, que es la puesta en marcha. Algunos ejemplos de esto corresponden a ejemplos tanto para la construcción como para la adquisición de activo, y hay valores que sí se pueden incluir y algunos que no. Entre esto tenemos el valor del activo, impuestos no recuperables, honorarios, intereses directamente atribuibles, flete, instalación, materiales y mano de obra. Son algunos de los ejemplos clásicos que sí se deben incluir en el valor inicial del activo. ¿Por qué se incluyen? Porque la premisa es, si yo no incurro en este desembolso, y digo desembolso para no confundirlo con gasto, si no incurro en este desembolso, el activo no puede comenzar a funcionar. Si este desembolso realizado puede realizarse y de todas maneras el activo va a funcionar, ese desembolso va a pasar a gasto, que son aquellos que no debemos incluir, donde los ejemplos más clásicos corresponden a los impuestos recuperables, como ejemplo el IVA, las capacitaciones de los trabajadores y pérdidas iniciales en las operaciones del activo. Todos esos son valores que se pueden recuperar o es posible que ocurran una vez ya puesto en marcha el activo. Posterior a esto, tenemos que pensar en cómo se hace el registro contable para tener una idea, y este valor de registro contable es lo que vamos a denominar costo histórico, es decir, el valor contable inicial, de este caso, la propiedad de planta de equipo. Entonces vamos a cargar PPE y vamos a abonar el método de pago que corresponda. Vamos a poder encontrarnos con una disminución de activo, que normalmente es efectivo. La segunda opción es un aumento de un pasivo, que puede ser corto o de largo plazo. Y en tercer lugar, vamos a tener la opción de un aumento de capital. La segunda parte corresponde al tratamiento contable. Esta etapa corresponde a un ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Cada periodo contable voy a tener que realizar exactamente este mismo proceso, donde la primera vez donde yo ya adquirí o construí el PPE, elijo una manera de realizar este tratamiento contable. Este tratamiento contable va a estar compuesto de 3 etapas principalmente, como para ir haciendo un esquema u ordenando nuestra mente, pero lo primero que tenemos que tener en claro es qué tipo de valorización utiliza la empresa.
que puede ser utilizar el método del costo o el método de revaluación. Una vez hecho eso, ya puedo decir precisamente que estas tres etapas que debo tener en mi mente son las reparaciones que pueden ser mayores o menores. En segundo lugar, sería la depreciación, que puede ser lineal o volumen de producción. Y en tercer lugar, ya teniendo en mente qué método de valorización utilizó la empresa, en tercer lugar, yo debo aplicar el método de valorización, que como ya mencioné, puede ser el costo de revaluación. Si bien es el último paso a aplicar, es necesario tenerlo en mente previamente porque afecta en cómo haremos otros registros contables, tales como la depreciación. Si comenzamos en primer lugar con la letra A, que serían las reparaciones, una vez terminado el periodo contable, que puede ser realizado antes o posterior a la depreciación, pero en este momento pensemos que se realiza antes de la depreciación, vamos a tener aquellas reparaciones menores. Estas son mantenciones que permiten que el activo pueda seguir su curso natural, por lo tanto siempre va a ser un gasto. Pero aquellas que son mayores van a ser una mejora al activo. Por lo tanto, estas van a permitir que el valor del activo aumente. ¿Y cómo yo puedo identificar que esto es una mejora? En primer lugar, es un aumento de la vida útil. En segundo lugar, puede existir un aumento de la eficiencia. O en tercer lugar, puede aumentar el valor residual del activo. Es decir, el valor final al cual debería terminar el activo al terminar su vida útil puede ser aún mayor. ¿Qué es lo importante de esto? Al ser una mejora con uno de estos tres componentes, yo puedo cambiar el valor del activo, puedo cambiar su depreciación. En segundo lugar, vamos a tener la depreciación, que puede ser tanto lineal, en años o en una unidad de tiempo, que principalmente es años, o volumen de producción, que va a ser en base a una cantidad, que puede ser Q. La depreciación, para poder calcularla, siempre debo tener en mente el concepto de costo histórico calculado en el paso 1, a eso restarle depreciación acumulada, el deterioro acumulado, el valor residual, y todo eso dividido la vida útil restante. Esto me va a permitir calcular la depreciación periodo a periodo. El primer tramo, que está encerrado en estos momentos con un cuadrado verde, es la definición de valor libre o valor contable, es decir, el valor que yo tengo en mi contabilidad al finalizar cada periodo contable es lo mismo que el costo histórico menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado. Y el valor residual es un valor que solo se aplica en el cálculo de la depreciación para poder saber cuál es el valor al terminar la vida útil del activo. Y al poder hacer este cálculo, yo puedo saber cuánto es el gasto de depreciación periodo a periodo. En cuanto a la depreciación lineal, vamos a hacer un pequeño gráfico para poder visualizarlo de mejor manera. En el primer caso, vamos a tener un gráfico de una depreciación lineal. Para poder hacerlo como en base a la ecuación escrita más arriba o fórmula escrita más arriba, la línea azul va a representar el valor residual, mientras que vamos a colocar que CH es lo mismo que el costo histórico. Entonces, si tenemos una depreciación lineal, van a tener siempre la misma pendiente, siempre y cuando la depreciación siga el curso natural del desgaste del activo. El desgaste del activo, en este caso, estaría diciendo de que todos los años estaría disminuyendo en la misma proporción y vamos a llegar a un valor libre a finalizar cada uno de esos periodos. En el caso del volumen de producción, la disminución no va a ser en la misma pendiente, por lo tanto no vamos a tener una línea recta. Al ser cantidad de producción, puedo tener cantidades distintas en cada periodo contable. Por ejemplo, en el año 1 puedo utilizar 200.000 unidades, en el año 2 50.000 y en el año 3 puedo ocupar 75.000. Por lo tanto, acá estoy diciendo que la vida útil es en cantidad, pero puse años como para en el eje X, como para ir diciendo, al finalizar del año 1 utilicé 200.000 unidades, por lo tanto tengo una disminución de la pendiente un poquito más fuerte. En el año 2 utilicé 50.000, por lo tanto la disminución no es tan fuerte.
En el año 3, la cantidad es 75.000, por lo tanto la pendiente sigue siendo parecida, pero un poquito más fuerte. Y ahí yo puedo decir que en el año 4, 5 o 6, tal vez ocupé mucho más unidades, por lo tanto la caída es mucho más fuerte. Por lo tanto, si se dan cuenta, las pendientes van a ser distintas en el caso de la depreciación o desgaste lineal en comparación con en el caso de la cantidad, donde yo puedo tener una pendiente fluctuante dependiendo de la cantidad utilizada cada año. Ambos métodos son válidos y lo importante es que yo tenga en claro que vamos a tener la vida útil restante y otros conceptos como el deterioro acumulado. Este deterioro acumulado me abre el paso para poder explicar el paso C, que son los métodos de valorización. En el caso de que no tuviéramos en mente el modelo de costo o el modelo de revaluación, o en el caso de que el valor libro no cambiara al aplicarse el modelo de costo y el modelo de revaluación, vamos a tener los gráficos que explicamos arriba de la depreciación lineal o la depreciación por volumen de producción, donde vamos a tener un conocimiento de cómo va a ir disminuyendo el valor del activo. Pero si vamos a aplicar el tema del método de valorización, tenemos que tener claro que hay dos modelos, el costo y la revaluación. El costo es donde el valor razonable no necesariamente es fiable para la empresa, dependiendo del escenario donde está, o no hay interés de transar el activo, mientras que el modelo de revaluación indica que el valor razonable es un valor fiable y yo tengo intereses eventualmente de poder transar el activo, por lo tanto tengo que mantener su valor actualizado al mercado. En el caso de que yo aplique uno de estos dos modelos, puede cambiar la manera en que yo estoy tratando mi activo. Por lo tanto, en primer lugar, el modelo del costo se cuestiona, ¿yo deterioro o no deterioro mi activo? Ese es principalmente lo que se cuestiona. Por lo tanto, al finalizar cada ciclo contable posterior a la depreciación, lo que realiza es comparar el valor libro, es decir, costo histórico menos valor libro, costo histórico menos depreciación acumulada, que me va a dar mi valor libro, y eso lo va a comparar con lo que se va a denominar valor recuperable o importe recuperable. Yo lo llevo por las siglas de importe recuperable IR. Este se define como el mayor entre el valor en uso y el valor neto realizable. El valor en uso es el valor presente de todos los flujos de caja por mantener el activo en la entidad, mientras que el valor neto realizable sería el valor de vender el activo. La opción 1 sería donde mi valor libro es menor que mi importe recuperable, es decir, el valor contable es menor de lo que yo creo que puede valer el activo, pero mi activo no se ha deteriorado nunca previamente. En ese caso, el escenario es que no hay deterioro. En el segundo caso, si tengo la misma premisa, valor libro menor importe recuperable, pero tengo algún monto de deterioro acumulado, es decir, en algún año previo se deterioró el activo, yo puedo eventualmente recuperar deterioro, pero es necesario tener en cuenta cuál es el monto de deterioro acumulado y cuál es la diferencia entre el valor libro y el importe recuperable. Porque yo puedo llegar y recuperar, pero tengo que tener claro de que no necesariamente voy a poder recuperar todo el deterioro acumulado, es decir, puede ser que al finalizar ese periodo contable, mi valor libro no sea igual al importe recuperable. La opción 3 es el caso contrario. Mi valor libro es mayor a mi importe recuperable, es decir, estoy sobrevalorando el valor del activo y sin importar si tengo deterioro acumulado de años anteriores o no, tengo que deteriorar el activo por primera vez o volver a deteriorarlo si estamos en segundo año o más. En esos casos, lo que ocurre es que si hay deterioro, lo que yo tengo que tener en cuenta es que el cálculo de la depreciación del ciclo siguiente va a cambiar. Por lo tanto, si se acuerdan, yo había mencionado que la frase completa era costo histórico, menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado. Ahí es cuando entra en juego esta frase de deterioro acumulado. La opción 2 principalmente es la que tiene registro contable con la opción 3
Y en la opción 2, nosotros tendríamos deterioro acumulado, que es una contracuenta de activo, y puedo recuperar deterioro, que es una cuenta de resultados. Y en la opción 3, donde yo deterioro el activo, tendría pérdida por deterioro, que es una cuenta de resultado, contra deterioro acumulado, que es una contracuenta de activo. Ambos tenemos que tener en consideración que los efectos se verán principalmente en los activos, con la cuenta de deterioro acumulado, y en resultados, con la cuenta de recupero de deterioro o pérdida de deterioro según corresponda. Tenemos que hacer la explicación del modelo de revaluación. Modelo de revaluación, la pregunta fundamental es si debo revaluar o no revaluar el activo. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, a diferencia del modelo del costo, donde yo deterioro o no deterioro y tengo que comparar valor libre con importe recuperable, acá me cuestiono si debo aumentar el valor del activo o disminuir el valor del activo. Al yo confiar en el valor razonable del activo, yo puedo acercarme más al valor que me están mencionando, mientras que en el modelo del costo yo puedo mantener o disminuir el valor del activo y en casos excepcionales recuperar parte del valor eliminado, mientras que acá yo puedo aumentar el valor del activo derechamente, disminuir el valor del activo derechamente. Por lo tanto, la comparación es valor libro, es decir, costo histórico menos depreciación acumulada, con el valor razonable. Esto voy a explicar este paso primero y después voy a explicar un detalle de qué debo realizar con la depreciación. En la opción 1 yo voy a tener valor libro mayor a valor razonable, es decir, estoy sobrevalorando el valor del activo. Por lo tanto, tengo que disminuirlo porque tengo que llegar a su valor razonable. En ese caso, yo voy a tener una pérdida por revaluación. En la opción 2 voy a tener el caso contrario. Tengo un valor libre menor a mi valor razonable, pero como se puede aumentar el valor del activo, voy a tener una revaluación positiva y voy a generar reserva por revaluación o lo conocido como otros resultados integrales. Lo importante de esto es que estas dos cuentas no pueden existir de manera simultánea. Por lo tanto, al momento de realizar una revaluación tanto positiva como negativa, debo tener en consideración qué ocurrió el año o el ciclo contable anterior porque no pueden existir pérdidas y reservas. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo pérdidas y quiero generar una reserva, primero debo sacar las pérdidas y después generar reservas. O viceversa, si tengo una pérdida, primero tengo que sacar las reservas y después generar pérdida. Por lo tanto, una condición extra es que el ORI y las pérdidas son ceros en la opción 1 y en la opción 2. Es decir, el año anterior o no hubo una revaluación negativa o revaluación positiva, o esta es primera vez que yo estoy realizando una revaluación. En la opción 3 y 4, principalmente van a estar ligados con qué pasa si yo ya tengo una pérdida o ya tengo una reserva previa. Es decir, se podría asignar que estoy en el segundo ciclo contable en adelante. Si yo tengo un valor libro mayor a un valor razonable y un ORI mayor a 0, sigue siendo una revaluación negativa, pero primero debo eliminar las reservas y después, en el caso de que sea necesario, generar una pérdida por revaluación. Y en la opción 4 voy a tener lo mismo que el escenario 2, es decir, voy a tener una revaluación positiva. La diferencia es que si ahora yo aumento mi valor del activo, pero el año anterior o los ciclos contables anteriores yo reevalué negativamente y ahora tengo una revaluación positiva, primero debo generar, eso no tengo que haber pasado, primero debo generar una utilidad. En este caso, no es que yo elimine la pérdida. En este caso, para poder contrarrestar la pérdida, genero utilidad. Estas son cuentas contrarias. Y en el caso de ser necesario, genero una reserva por revaluación por la diferencia. Es necesario tener en consideración lo que estoy notando, que ya lo mencioné, pero sean súper enfáticos en eso. Utilidad y pérdida son cuentas contrarias. Y la manera de poder netearlas es utilizando estas cuentas. Si quiero netear pérdida, utilizo utilidad. Si quiero netear utilidad, utilizo pérdida. Por lo tanto, en la opción 1 vamos a tener que el registro contable va a ser pérdida por revaluación contra PPE
en el modelo de revaluación se afecta directamente el valor del activo, como mencioné más arriba, por lo tanto yo voy a estar abonando o cargando la propiedad de planta equipo en caso que corresponda. En este caso estoy abonando propiedad de planta equipo. En la opción 2 está aumentando el valor de la PPE, por lo tanto cargo una propiedad de planta equipo contra reservas por revaluación, que sería la opción 2. Y en el caso 3 y 4, la diferencia que se va a generar es que puedo tener una reserva, en el caso 3, puedo tener una reserva anterior o puedo tener eventualmente una pérdida anterior que sería el escenario 4. En el caso de que yo tuviera unas reservas anteriores, que son cuentas de patrimonio o que afectan al patrimonio, estas aumentan al haber. Por lo tanto, para eliminar las reservas, yo tengo que eliminarlas en el debe, es decir, cargarlas. Y en el caso de que la pérdida sea aún mayor, si se genera una diferencia, es decir, la diferencia de la disminución del valor del activo es más grande que la disminución de A, tengo que generar una pérdida por revaluación por B. En la opción 4, para ponerlo con un poquito de números para que se pueda entender la idea, si mi diferencia de la propiedad de planta de equipo es de 200, es decir, en este caso, al ser la opción 4, yo estoy diciendo está aumentando mi propiedad de planta de equipo y esta diferencia de AA y B más BB es 200, donde yo tuviera que mis reservas mi pérdida era de 50, BB va a ser 50. Como acá el valor del activo es de 200, significa que las reservas van a ser de 150. Con esto en mente, esto se realiza después de la depreciación. Pero me expliqué esto primero porque es más relevante, pero es necesario que previo a realizar la comparación de valor libre con valor razonable, lo primero que debo hacer es inmediatamente después de haber realizado la depreciación, es decir, inmediatamente después de haber hecho el paso B, yo tengo que tratar de una manera especial la depreciación, porque la depreciación comienza a generar ruido cuando yo estoy haciendo una revaluación positiva o negativa, porque me pregunto es, ¿qué pasa con la depreciación? ¿Qué pasa si yo hubiera comprado originalmente el activo a un menor valor o hubiera comprado originalmente el activo a mayor valor? Las pendientes de la depreciación hubiesen sido distintas. ¿Qué es lo importante de esto? La depreciación se sigue generando, es decir, paso B, gasto por depreciación contra depreciación acumulada se va a generar de todas maneras. La pregunta será entonces, ¿qué hago con la contracuenta de activo que es la depreciación acumulada? Hay dos maneras de realizarlo. La que nosotros vamos a utilizar particularmente se denomina la eliminación contra el importe bruto, donde yo realizo depreciación acumulada contra el PPE. Y posterior a eso hago el paso 3, que es lo que acabo de marcar.